Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de la manera cómo podríamos dominar la lengua. Ya es nuestro segundo programa acerca de este tema, porque es un tema muy importante. De ahí depende muchísimo nuestra vida de bendición o nuestra vida maldecida. Yo creo que todos queremos una vida bien bendecida. Pero para lograrlo, pues, tenemos que saber que tenemos un enemigo interno, si no lo controlamos, que es nuestra lengua, y tenemos que manejar la lengua con autoridad y realmente dominar lo que estamos diciendo. Entonces vimos muchas cosas, que la lengua es poder para muerte, es poder para vida, pero vamos a ir más allá ahorita, ¿no? Y vamos a ver algo. Vamos a empezar con una cita de Proverbios 15:2. ¿Qué dice ahí? La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Ahorita vamos a ver la versión amplificada. Dice, la lengua de los sabios pronuncia conocimiento con razón. Pero la boca del necio, seguro de sí mismo, derrama locura. Eso es lo que pasa cuando hablamos. Vamos de un lado a otro, en general en nuestras vidas, vamos de la sabiduría a la locura. Bueno, tenemos que obviamente estar más del lado de la sabiduría y de la razón. Y Claro. poco a poco pues nos vamos mejorando. Pero es Y lo yo que creo nos sucede. Valdría la pena definir sabiduría, ¿no? Sí, claro. Bueno, la sabiduría realmente es aplicar la voluntad de Dios a nuestra vida, ¿no? Utilizando nuestra inteligencia para poder lograrlo y aplicarlo a nuestras vidas lo que la Biblia nos está enseñando. Y para poder aplicar esa palabra de Dios hay que conocerla. Hay que tener un Y conocimiento. siempre regresamos a este punto, ¿verdad? Sí. Siempre regresamos a esta plataforma de qué importante es tener una relación personal con Dios, conocer Sí, claro. la palabra escrita de Dios, por eso no dejar de congregarse, entrar al instituto bíblico, tener un tiempo Sí. con Dios. Todo eso es lo que provoca sabiduría. Sí, sí. Porque a veces pensamos, pues, por ósmosis me va a llegar la sabiduría porque, pues, Diosito, tú eres bueno y, pues, dame sabiduría. Sí, Él te la da, ya está escrita, ahora entérate. Es ¿No? que tienes que pedirla. Ese es ahí donde a veces fallamos, ¿verdad? Entonces tenemos que cuidar muchísimo todo esto. Obviamente que dice ahí, somos finalmente necios a veces, ¿verdad? Perdemos nuestro control, perdemos la sabiduría hablando otras cosas que Dios quiere que cambiemos. Por eso es tan duro a veces lo que dice la palabra, que dice que finalmente el necio pues habla locuras, ¿verdad? Claro. No está hablando cosas correctas. Y tenemos que aprender a hablar sabiduría, hablar lo que Dios quiere que hablemos, ¿verdad? Y entonces podemos dominar este poder que hay en nosotros y ser una gran bendición para todo el mundo. La palabra de Dios debe de salir de nosotros. No digo que vas a citar la Biblia como está escrita, pero parafrasear la Biblia. Claro. Es lo que nos va a dar esta gran autoridad cuando estamos hablando. Porque no solamente tenemos que hablar entre nosotros, pero a veces hay que hablar al diablo. Exactamente. Es la palabra de Dios Sí, la que tiene la autoridad para callar al diablo y para callar nuestra mente. sí, sí. Y ahí, ¿de dónde viene nuestra autoridad? Del conocimiento, de la seguridad que tenemos, del hábito que tenemos de hablar las cosas correctamente, hablar la verdad, no la irrealidad, como estábamos diciendo en el programa anterior, ¿no? No podemos repetir lo que se nos dice así sin confrontar con la palabra de Dios, sin confrontar con la verdad. Sí,
diagnóstico es que estás mal. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Jesús por su llaga y en la cruz te sanó, es disponible. Entonces, ¿vas a usar tu lengua para qué? ¿Para declarar la verdad? ¿O repetir algo que sí es tu situación de este momento? Y tenemos autoridad de hablarle a nuestro cuerpo. Sí. Y tenemos autoridad de ordenarle a nuestras células y a cualquier cosa que esté... Tenemos autoridad de echar fuera a un demonio que pudiera ser la causa de una enfermedad. Pero si no hay un demonio que está causando la enfermedad, tenemos autoridad de ordenarle a nuestro cuerpo que funcione como fue creado antes de la fundación del mundo. Porque antes de la fundación del mundo ya estaba disponible la sanidad para mi cuerpo, que se hizo legal con la redención de Cristo en la cruz. Pero yo puedo apelar a esa verdad. Claro. Y establecerla en mi vida, en mi cuerpo. La estableces. Entonces, si regresamos ahí a lo que decía la versión amplificada de Proverbios 15, que dice, la boca del necio derrama locura. Y sabes, cuando vamos al hebreo, la palabra necio, que se dice kisil, habla de insensato, de fatuo, que alguien que no solo habla con insensatez, sino que es ansioso de decir tonterías. Ese es el necio. Y ni cuenta se da muchas veces. No, ¿por qué dice tonterías? Porque no controla lo que va a decir. Claro. Sale ahí directo. O sea, es cuando la gente, podríamos decir, habla por hablar. Sí, también. ¿No? Exacto. Por llenar el espacio, ¿no? Sí, no, cuando usamos la boca, yo creo que tenemos que usarla para que sea de bendición y que sea de edificación. Para eso realmente fuimos hechos, es para hablar esto y declarar bendición. Entonces vamos a ver que hay muchos tipos de lenguas. Y quiero empezar con la lengua mala. Y la lengua mala pues empieza por ser, por ejemplo, la lengua mentirosa. Tenemos que saber, el hombre en general es un mentiroso compulsivo. Somos más mentirosos que realmente estamos listos a decir la verdad. Es tremendo esto. No sé por qué, pero ni aún los creyentes mienten, ¿no? Pasan por alto muchas cosas que están en la palabra de Dios sobre las consecuencias que puede haber, etcétera, de usar una lengua mentirosa. No. Pues sí, muchos dirán, no, pues es una mentira piadosa. Eso no existe. La mentira es un pecado. La mentira es la manera de hablar de Satanás. Así es. Y trae manipulación, Sí. trae engaño, está buscando lo suyo. Hay muchas cosas atrás de la mentira. Sí. Dice Proverbios, de hecho 12, no vamos a hablar mucho de Proverbios porque es sabiduría, ¿verdad? Dice, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Pues porque la mentira no es eterna, la mentira siempre va a ser descubierta y no va a poder permanecer, ¿verdad? Entonces, la verdad se revela y perdura. La mentira es descubierta un día y mata la verdad. Eso viene de la muerte, viene de otro reino, ¿no? Entonces, no podemos usar la mentira. También, ¿qué dice Proverbios 21:6? Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Wow, cuando mentimos, estamos buscando la muerte. Claro. ¿No? Y lo vemos en adquisiciones de riquezas en base de engaños. Es una esperanza fugaz, breve, y que llega rápidamente a la muerte. No va a funcionar mucho tiempo. Hay un momento donde esto ya pierde valor. Entonces la mentira es un asunto importante en los ojos de Dios. Delicado. Delicadísimo, ¿no? Claro. Jesús estaba siempre peleando por la verdad, ¿no? Nosotros debemos hacer lo mismo. Bien, yo creo que ya vamos a un corte, pero regresamos justito después.
regresamos, estamos hablando de la lengua, estamos hablando de la mala lengua, vimos la lengua mentirosa. Ahorita vamos a ver otro tipo de lengua, es la perversa. Existe también esto. ¿Para qué dice ahí? Proverbios otra vez, vamos a Proverbios 10:31. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? La lengua perversa va a ser desarraigada y hasta callada, no va a permanecer. Dios está en contra de esto. Tomamos muchos riesgos hablando de manera perversa, ¿no? Tratando, no sé de qué podemos lograr realmente a largo plazo. Matar para exaltarse a uno mismo. Una lengua perversa podría ser la crítica, el chisme, Sí. el juicio, ¿verdad? Sí. La mentira con un fin de destrucción, la ausencia de la verdad. Sí, también. Todo esto es maligno, es destructivo, Sí. ¿no? Y muchas veces se hace con una intención directa de permitir ese veneno Así que es. sale como si fuera, ahorita me imaginé la lengua de la serpiente, ¿no? Sí, claro. Que sale y ¡paf! No avienta ahí su veneno intencionalmente, Sí. intencionalmente. Sí, sí. Y eso es tremendo, porque Es- ¿qué puede haber en el corazón, verdad? Wow. Para querer hacer eso. Pues mucha amargura, mucha Odio, rencor, rencor. muchas cosas que se quedaron ahí y que no fueron sanados y que salen. Porque de la abundancia de lo que hay en el corazón va a hablar la boca. Exactamente. Es peligrosísimo. Hay otro tipo de lengua también, la lengua alborotadora. Está en Proverbios 17:20. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal, ¿verdad? Toda esta gente que hace, no sé, enredos, alborotos. Alborotos. Le dices, pero ¿qué? Y generalmente es con palabrerías Sí. que no tienen ni principio, ni fin, ni coherencia. Simple y sencillamente avientan palabrerías Sí. que yo creo que ni en su mente las entienden. No, y arman un caos y después dejan el caos y se van. Y tú quedaste ahí, porque Wow. hay algo también. Hay los que hablan, pero ¿qué hay de los que escuchan? No estamos obligados a escuchar este tipo de lengua. Podemos decir, no me interesa esto, me voy. Pero hay algo porque cuando se están hablando con estas intenciones, obviamente sabemos que hay una raíz maligna, Claro. ¿no? Del maligno. Por supuesto. Y cuando está detrás de estas lenguas que estás hablando, la intención de destruir, de confundir, es una manipulación, y la manipulación es un encantamiento. Entonces, algo sucede en lo espiritual, que este encantamiento nos produce como un adormecimiento que nos tiene como... ¿Qué es lo que dices? Yo me imagino un poquito como la serpiente encantadora que sale de la Claro. famosa canasta en el Medio Oriente. Ah, sí. ¿No? Eso es lo que sucede. Sí, O sea, te cautivan de una manera sí. que está ahí ya operando espíritus encantadores, espíritus malignos, ¿verdad? Que hacen así como que tu mente se ponga en blanco y estés escuchando lo que Sí, se está diciendo. claro. Y después te volteas y dices, Clavado. ¿y qué pasó? Sí. ¿Y por qué dijo esto? ¿Y por qué se dijo el otro? Porque hay una influencia espiritual que está atrás de todo esto. Sí, así es. Y para terminar con las lenguas malas, pues ya lo mencionaste, ¿verdad? Es la lengua chismosa. El chisme realmente en América Latina casi es un aspecto cultural de la vida. Nos encanta el chisme, las revistas de chismes. Oh, sí. Funcionan. Bueno, Facebook es un chisme. En todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, la palabra de Dios está en contra del chisme,
Porque el chisme es considerado como un robo. Claro. Estás usando algo que no te pertenece, aspectos de la vida de alguien más, para hacerte sentir bien o agarrar fama con esto, etcétera. Pero es un robo, no tenemos derecho a hablar en público la vida privada de otras personas. Claro. ¿Qué pasa con los derechos legales, por ejemplo, derechos de autor, derechos de imagen, derechos de... Tienen que hacer legalmente un permiso, Exacto. ¿verdad? Sí. Pero el chisme es ilegalmente usar. Sí, claro. Usar cosas que no te pertenecen. Entonces estás robando. Por eso el chisme es un pecado. ¿Verdad? Y muchas veces lo vemos como, wow, vamos a ver qué dicen. ¿Qué pasa? Hasta, bueno, ¿qué te puedo decir? Telenovelas o series son de chisme. Porque lo esconden a veces es una película histórica o una serie histórica. No, o sea, son los chismes de la corte de este país. Y nos clavamos en esto. No, tenemos que cuidarnos del chisme. No, Bueno, eso en cuestiones de televisiones y esto, pero también, ¿qué pasa con los famosos cafecitos, no? Claro. Vamos al cafecito, es decir, vamos al chisme, Sí, claro. ¿no? Y en la iglesia, cuidado con esto. Porque, hermano, tenemos que orar porque esta persona está en pecado. ¿Hay una intención de orar y liberar a la persona No. o hay una intención de chismear sobre De la chismear. persona? Entonces tenemos que cuidar mucho Porque cuando la este intención aspecto. es buena y verdaderamente quieres orar, lo haces en tu cuarto de Claro, oración privado. claro, por supuesto. ¿No? Y no expones a la gente. Así es. Entonces, cuidado. Pero esa es parte de las lenguas malas. Vamos a terminar con esto y mejor vamos a hablar de la lengua del justo, que somos todos nosotros, ¿verdad? Dice Proverbios 10:20, que nos dice ahí. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Cuando hablamos de justo, en el original, en el hebreo es la palabra tzadik, se refiere a una persona recta y derecha en lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Qué notamos ahí? La lengua y el corazón son inseparables. No podemos pretender que lo que hablamos viene de otra fuente que del corazón. Son inseparables. Y es ahí donde tenemos que trabajar y dejar entrar en nuestro corazón la palabra de Dios, las bendiciones, las promesas, todo esto para que después salga de nuestra boca lo que Dios ya habla, lo que Dios decide para nosotros, lo que planeó, lo que prometió, ¿verdad? Cuando conocemos las promesas de Dios, vamos a dar a la gente promesas. Claro. Eso es lo que Promesas queremos se hablar. cumplen. Sí. Es lo que Él está esperando de nosotros. Claro. Que hablemos. Pero no podemos dar algo que no tenemos. Entonces, qué importante es irnos un paso atrás y decir de qué decido alimentarme, ¿no? Porque de lo que yo me alimento, y lo podemos ver en lo natural, ¿no? Si vamos a una persona para seguir una dieta, lo primero que te va a decir es, tú vas a hacer lo que comes, Claro. ¿no? Sí. Lo que tú comes, ¿no? De lo que estás alimentando tu cuerpo natural, es lo que tú vas a vivir, es lo que tú vas a hacer. Sí. Lo mismo pasa en lo espiritual. De lo que tú te alimentas es lo que tú vas a hacer espiritualmente hablando. Así es. ¿No? Entonces, si de la abundancia del corazón es de lo que hablamos, pues lo primero que tenemos que hacer es ver de qué estamos alimentando el corazón. Sí. O el espíritu. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo. El corazón, tu centro de tu ser, tu verdadero yo. ¿De qué se está alimentando? Exacto. ¿De la palabra de Dios o de la palabra del mundo, del oculto, de etcétera? ¿No? Sí, claro. Porque eso es lo que yo voy a hablar finalmente. Es hacer la diferencia entre te alimentas o te contaminas. Y es ahí Puede donde haber comida chatarra espiritual. ya hay mucha. Hay mucha. Filosofías y huecas y cosas Sí. así, ¿no?
Entonces, bien, pues ya que llegamos al final de este programa, la verdad es una gran bendición poder compartir todo esto con ustedes. Nos sentimos muy bendecidos de su presencia a este programa. Nos invitamos que vamos a seguir hablando de esto todavía varias veces. Entonces, no se desconectan con nosotros, siguen este canal, siguen esta enseñanza, van a ser bendecidos. Y mientras, recuerdan, siempre en victoria.